En pleno Mundial de Fútbol voy a utilizar algunos ejemplos del ámbito futbolístico para intentar explicar lo que está pasando. Imaginemos un partido de fútbol en el cual el árbitro decidiera no sacar ninguna tarjeta amarilla, especialmente cuando las faltas son hechas, digamos, contra un equipo determinado. Habría patadas, zancadillas, fuera de juego, bueno, y no pasa nada. El árbitro no saca tarjetas amarillas, el árbitro no pita faltas y, bueno, eso sí, para los casos más graves, bueno, ya cuando la cosa ya no puede ocultarse, estaría dispuesto a sacar alguna tarjeta roja. Ese partido se convertiría en un ejercicio deportivo probablemente violento e injusto, repito, sobre todo si es un equipo determinado, uno de los dos equipos el perjudicado, en cualquier caso, pero cuando uno es el perjudicado, más todavía. Ocurriría también que los espectadores que son del equipo perjudicado, o incluso los que aman y les gusta el fútbol y el juego limpio, pues se sentirían mal, se sentirían molestos, ofendidos y pues muchos quizá se levantarían y se marcharían del campo, y si están en su casa viendo la televisión, apagarían el televisor, probablemente después de haber dicho unas cuantas cosas gruesas contra el árbitro y quizá también contra su santa e inocente madre. Bueno, esto en un partido de fútbol. Algo así, porque esto es solamente una forma de hablar, está ocurriendo en la Iglesia. Es como si hubiera dos equipos, y hablo especialmente del ámbito de la doctrina, que es donde se está jugando el verdadero partido en este momento. Es como si hubiera dos equipos y uno de ellos pues tuviera que aguantar todo y el otro pudiera hacer de todo sin que pasara nada. Pues siempre pasa algo, ¿verdad? Pongamos dos casos recientes de esta semana. El principal periódico católico francés, La Croix, un periódico con una gran solera y una gran importancia histórica en Francia, ha publicado un editorial elogiando la ley del aborto de Irlanda. Elogiándola, diciendo que es un avance, que va a acabar con muchas situaciones de injusticia que sufre la mujer allí en Irlanda. Una ley del aborto que es de lo más permisivo del mundo, que permite incluso en determinadas circunstancias matar al feto hasta los 9 meses de embarazo. El principal periódico católico francés elogia la ley del aborto en Irlanda. Solamente hay una manifestación de protesta de uno de los blogueros, de uno de los columnistas de ese periódico, un importante filósofo. Bueno, pues como consecuencia, el director del periódico despide al que protesta contra ese editorial porque lo considera contrario a la doctrina de la Iglesia. Es decir, no hay ninguna reacción pública contra ese periódico y, al contrario, el único que se atreve a protestar es despedido del periódico. Acaba de ser aprobada en España, en el Congreso, un proyecto de ley de eutanasia. Aún tiene que todavía dar algunos pasos legislativos hasta que se apruebe una ley de la eutanasia. La Conferencia Episcopal Española, naturalmente, se ha manifestado en contra. Un jesuita español se manifiesta a favor de la ley de la eutanasia, en contra de lo que dicen los obispos, en contra de lo que dice la Iglesia. Y tampoco pasa nada, no ocurre absolutamente nada. Vuelvo a repetir, es como si estuviéramos en un partido de fútbol donde hubiera faltas clamorosas y el árbitro no hiciera nada. Esto no ha sido siempre así, es decir, en otros tiempos hemos tenido árbitros a los cuales se les insultaba, eso sí, se les llamaba, por ejemplo, perro pastor, así se llamaban al pastor alemán, llamaban al cardenal Ratzinger, en su momento prefecto de doctrina de la fe, que hablaban cuando tenían que hablar y que llamaban la atención y que incluso en algún caso extremo pedían a alguien que tuviera un tiempo de silencio. Bueno, tenían muy mala prensa, pero hacían un papel que era el de advertir al pueblo de Dios de que había opiniones contrarias a la doctrina y que esas opiniones no podían ser confundidas con las opiniones verdaderas, con las opiniones que respaldaban la doctrina, que eran legítimas. Recibían críticas, pero ellos hacían el papel que tenían que hacer, advertir al pueblo de cuál era la verdadera doctrina y cuál era la doctrina falsa.
Bueno, pues esto es imprescindible, porque de lo contrario, repito, estamos en un partido de fútbol en el cual los árbitros parece que no hacen nada. Naturalmente, esto también tiene un aspecto positivo dentro de la desgracia, y es que estas cosas no son nuevas, han estado ahí siempre, me refiero desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que estaban camufladas, que estaban ocultadas. Esta gente ahora dice esto o aquello, pues ha estado en ese periódico o en esa postura teológica antes también, incluso obispos, pero lo habían camuflado, lo habían escondido, y ellos haciéndolo así y otros con verdadero desconocimiento de cuál era su pensamiento, pues colaboraban, unos por ocultación y otros promoviendo inconscientemente a determinados cargos importantes, colaboraban con que esto haya podido llegar a la situación en que estamos viviendo. Con esto no quiero decir que no se produzca nada. He dicho al principio que el árbitro sí se reserva la posibilidad de sacar alguna tarjeta roja. Por ejemplo, el cardenal Ladaria recientemente, afortunadamente, dijo que no era posible el sacerdocio femenino dentro de la Iglesia Católica y que esto era dogma de fe. Sacó una tarjeta roja, pero a mí me parece que el cardenal está poco auxiliado por los árbitros colaboradores que tendrían que intervenir, sin dejar todo a que fuera Roma quien lo decide. Pero ¿de verdad no pasa nada cuando no pasa nada? Pues siempre pasa algo. Antes comentaba que lo que sucedía si el partido de fútbol era tremendamente injusto es que mucha gente se iba del campo o apagaba el televisor después de haber insultado a unos y a otros. Bueno, pues cuando no pasa nada, aparte de la desorientación y del escándalo y de la sensación de incomodidad que muchos tienen, lo que pasa es que cada vez son más los que se van. Se hablaba esta semana de que han disminuido en 4 millones los católicos en Estados Unidos, una prestigiosa institución de estudios sociológicos. Es decir, que la gente apaga el televisor y se marcha. O que la gente deja de ayudar a la Iglesia, o que la gente dice yo no me siento identificado con esta Iglesia. Y creer que no pasa nada cuando tendría que pasar algo es ingenuo. Y desde luego ya no es solución matar al mensajero, como ha intentado hacer el periódico La Croix, eliminando a la columna de aquel que disentía de su política pro-abortista. Porque ese señor, estoy seguro de que escribirá en otro sitio y ahora tendrá incluso todavía más éxito que antes. Cuando no pasa nada y tiene que pasar algo, siempre pasa algo. Y lo que pasa es que hay mucha gente que sufre, mucha gente que está desconcertada y desorientada, y cada vez más son los que apagan el televisor y se marchan. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.